Atrapados por la nieve, terminamos compartiendo mucho más que el mismo refugio. Cuando me hizo esa petición, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. Suscríbete al canal. La nieve comenzó como un pronóstico y terminó convirtiéndose en una prisión. Aquella mañana de enero, salí con la madre de mi novia para una breve escapada a una cabaña familiar en Vermont, creyendo que regresaríamos antes de que la tormenta empeorara. Lo que nadie predijo, o quizás nadie quiso admitir, fue la rapidez con la que cambiaría el tiempo y nos dejaría atrapados durante días. Me llamo Caleb Morgan, tengo 39 años, vivo en Boston, Massachusetts, y esa semana aprendí que lo peor que puede pasar cuando te quedas con la persona equivocada es descubrir que, después de todo, tal vez no era la persona equivocada. La que estaba conmigo era la madre de mi novia, Evelyn Hart. Y la frase que me dijo en aquella cabaña, cuando el viento parecía querer derribar las paredes, cambió por completo mi forma de entender a esa familia, esa relación y a mí misma. La invitación conocía a Evelyn desde hacía 11 meses. Nos conocimos de una forma tan ordinaria que después pareció improbable, en una cena con amigos en Cambridge, cuando un amigo en común nos sentó a la mesa y la conversación fluyó con una naturalidad que no había sentido en mucho tiempo. Evelyn tenía 31 años, trabajaba en diseño de interiores y poseía esa peligrosa combinación de confianza y despreocupación que hace que uno parezca más seguro de lo que realmente es. Su madre, Marianne Hart, era todo lo contrario en apariencia, y en esencia, algo más parecida a ella de lo que yo había imaginado. Con casi 60 años, de una elegancia natural, profesora de literatura jubilada y con la presencia de alguien que ha dedicado su vida a observar demasiado como para dejarse engañar fácilmente. Cuando Evelyn me pidió que acompañara a Marianne a la cabaña familiar en Vermont, acepté sin dudarlo. No fue precisamente un favor extraordinario. Marianne quería ir unos días antes que Evelyn para preparar la casa antes de una reunión familiar el fin de semana siguiente. La idea era sencilla, yo la llevaría, la ayudaría con las maletas y regresaría el mismo día. Sí, se pronosticaba nieve, pero nada que pareciera amenazante. Nada, al menos, parecía capaz de transformar un viaje rutinario en una experiencia inolvidable. A Cabana, la casa estaba cerca de Stowe, en un tramo de carretera rodeado de árboles que parecían doblarse bajo el peso del invierno. Era una cabaña lo suficientemente grande para una familia que solo aparecía en vacaciones y visitas ocasionales. Madera oscurecida por el tiempo, un porche cubierto de nieve, ventanas con marcos blancos y un silencio envolvente que poseía la profundidad propia de los lugares remotos. El viaje de ida transcurrió sin incidentes. Marianne conducía mejor de lo que esperaba. Hablaba poco, pero no de forma hostil. Transmitía una calma concentrada, como si siempre estuviera evaluando su entorno antes de permitirse relajarse. El primer día lo dedicamos a descargar cajas, ajustar la calefacción y comprobar las provisiones que había traído. Al final de la tarde, el tiempo empeoró. El cielo se volvió pesado. El viento comenzó a arreciar. Y cuando intenté llamar a Evelyn para decirle que quizás pasaríamos la noche allí, la llamada se cortó 2 veces antes de que finalmente se conectara. ¿Está todo bien?, preguntó ella. Sí, pero la carretera podría cerrarse. Quédate ahí entonces. Marianne escuchó la conversación sin comentar nada. Solo más tarde, cuando ya era de noche y la nieve caía casi horizontalmente, dijo, si se corta la carretera, no hay problema. Hay suficiente leña y comida para 2 o 3 días. La forma en que dijo 2 o 3 días me hizo darme cuenta de que no estaba preocupada. Estaba preparada. Los prisioneros del primer día a la mañana siguiente, ya estaba claro que no nos iríamos pronto. Por ahora había electricidad. La señal del celular era débil. El municipio había cerrado la carretera. El pronóstico indicaba que la tormenta de nieve continuaría con fuerza durante las próximas 24 horas. No me molestó demasiado. Había algo, casi infrecuentemente satisfactorio, en verse obligado a bajar el ritmo. Marianne preparó café. Salí al porche a limpiar los escalones de la entrada. Luego ordenamos la cocina. Hablamos de cosas triviales, el tiempo en Boston, su trabajo antes de jubilarse, el tipo de libros que le gustaba leer a Evelyn cuando era joven. Era la primera vez que oía a Marianne hablar de su hija con tanta calidez. No es precisamente un cumplido. Más bien se trata de una especie de orgullo contenido, cuidadosamente protegido entre pequeñas frases. Evelyn siempre ha tenido opiniones muy firmes, dijo en un momento dado, mientras removía su café. Nunca ha sido fácil convencerla de nada. Sonrisa. Ya me había dado cuenta. Marianne me miró un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de mi respuesta. Bien. Al menos te diste cuenta antes de tomártelo demasiado en serio. Había ironía, pero no malicia. Más tarde, cuando el viento sopló con la suficiente fuerza como para hacer vibrar las ventanas,
Perdimos la señal por completo. Y fue entonces cuando cambió el ambiente en la cabina. La conversación inicial, la primera noche, transcurrió con tranquilidad en apariencia. Cenamos sopa, pan y queso. Había vino, pero Marianne bebió muy poco. Yo tampoco. Entonces, de pie junto a la chimenea, preguntó directamente, ¿amas a mi hija? La pregunta no me sorprendió, pero el momento sí. Sí, respondí. Ella asintió lentamente. ¿Y crees que ella te ama? Creo. Piensa, no es muy preciso. No. Pero basta con responder con sinceridad. Marianne dejó su vaso en la mesita auxiliar. Hablas con cuidado. Eso es bueno. No siempre es bueno. No. Pero suele ser útil cuando estás con una familia como la nuestra. La miré, sin comprender del todo qué se escondía tras esa frase. Ella se dio cuenta. ¿No te contó Evelyn todo sobre su vida? Preguntó. Creo que eso significó mucho. Marianne esbozó una breve sonrisa. Contar mucho y contarlo todo no es lo mismo. Esa frase quedó suspendida en el aire entre nosotros como un objeto delicado que nadie se había atrevido a tocar todavía. Lo que ella quiso decir en la segunda mañana, la tormenta continuó. En algunas partes del balcón, la nieve había llegado hasta las rodillas. Afuera reinaba un silencio absoluto, de esos que solo existen cuando el mundo está cubierto por una espesa capa blanca. Estaba cortando leña en el jardín delantero cuando Marianne salió a revisar el buzón, aunque no había rastro de correo. Regresó con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Ahí fuera no hay nada más que la ventisca, dijo. Imagino. Se quedó un momento en el umbral, observando los alrededores. Te estarás preguntando por qué quise venir antes que Evelyn. Lo confieso, sí. Respiró hondo. Porque necesitaba silencio. La respuesta me pareció incompleta. ¿Silencio para qué? Marianne dudó. Entonces dijo, para decidir si aún puedo fingir que hay cosas que no necesitan ser dichas. Esa frase cambió el tono de la conversación de una manera que solo comprendí completamente más tarde. La miré. Marianne. Ella levantó la mano. Ahora no. Todavía no. La historia no sabría decir exactamente cuando empecé a sospechar que la tormenta de nieve era solo una parte de la historia. Marianne pasó el resto del día más tranquila de lo habitual. No fría. No agresiva. Simplemente. Muchas de las historias más intensas que recibo, oscuros secretos familiares, escándalos impactantes y relatos crudos de traición, no pueden publicarse abiertamente en este canal debido a las estrictas normas y a la censura de la plataforma. Por eso he creado un paquete exclusivo y privado, alojado fuera de YouTube, que incluye 10 historias totalmente nuevas, explícitas y sin censura. Para acceder a este contenido restringido ahora mismo, antes de que la página deje de estar disponible, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. En proceso. Esa noche, después de cenar, se sentó conmigo en la sala de estar mientras la chimenea crepitaba y la casa parecía cada vez más aislada del resto del mundo. Fue entonces cuando empezó a hablar de su familia. No con la lógica de una confesión directa, sino con la estructura de alguien que organiza años de reflexión en una secuencia que finalmente encuentra el momento adecuado para salir a la luz. Relató que Evelyn había crecido como hija única tras una infancia marcada por mucho control y poca alegría. Le habló del padre de Evelyn, Richard, que había fallecido cuando ella tenía 22 años. Habló de la difícil relación entre ambos, del temperamento explosivo de Richard y de la forma en que exigía obediencia en lugar de respeto. Marianne habló mientras miraba el fuego. Evelyn cree que su familia siempre ha sido complicada, dijo. De hecho, ha estado deformada durante muchos años antes de que yo misma lo admitiera. Seguí escuchando. ¿Deformado cómo? Soltó una risa seca. Como muchas familias que parecen normales desde fuera. No respondí. Marianne continuó. Habló de secretos financieros. De discusiones silenciadas. De un matrimonio sostenido más por las apariencias que por un compromiso genuino. De decisiones tomadas en nombre de la estabilidad, pero que en la práctica solo sirvieron para prolongar un sistema enfermo. Había algo en su tono que me decía que la conversación inevitablemente iba a llegar a un punto más íntimo. Y llegó. Lo que ella escondió, Evelyn no sabe todo lo que pasó entre su padre y yo, dijo Marianne. Esperé. ¿Qué significa esto?, pregunté finalmente. Tardó un rato en responder. Significa que pasé años protegiendo la imagen de una familia que no merecía protección. El viento volvió a soplar contra el costado de la cabaña. Marianne se pasó la mano por el brazo. Descubrí ciertas cosas demasiado tarde, continuó. Y cuando lo hice, ya había una hija involucrada.
Una hija a la que necesitaba proteger antes de poder proteger la verdad. Intuí que había algo más. ¿Proteger de qué? Finalmente me miró a los ojos. Sus ojos no parecían asustados. Parecían cansados. Porque su padre no era el hombre que Evelyn creía que era. Permanecí en silencio. ¿Su padre biológico? Pregunté, aunque ya sabía a qué se refería. Marianne asintió. Esa revelación no solo me sorprendió. Ella transformó por completo el panorama familiar de los Hart a un nivel que todavía no logro comprender del todo. ¿Me estás diciendo que Richard no era su padre? No. Richard era su padre legal y el hombre que la crió. Pero no era su padre biológico. ¿Y Evelyn lo sabe? No. El reloj de la habitación pareció volverse repentinamente demasiado ruidoso. Marianne, ¿por qué me estás contando esto? Respiró hondo. Porque no debería tener que seguir cargando con este peso sola. Y porque tú estás cerca de ella de una manera que podría exigir honestidad antes de que esta familia se desmorone por completo. La otra parte de la verdad no me gustó como lo dijo. Esta familia va a implosionar por completo. No porque fuera difícil de creer, sino porque parecía que una lenta implosión se había estado produciendo durante años, y yo había entrado en la habitación justo el día en que alguien decidió abrir la ventana. ¿Quién es el padre biológico?, pregunté. Marianne dudó. Este tipo de vacilación siempre me ha parecido más reveladora que cualquier respuesta rápida. Un hombre llamado Stephen Adler. El nombre no significaba nada para mí. Murió hace 12 años, continuó. Antes de que Evelyn supiera nada. ¿Y por qué ocultárselo? Marianne dejó escapar una risa amarga y breve. Porque había un testamento. Porque había dinero. Porque era el tipo de familia que convierte los lazos de sangre en litigios. Empezó a aparecer la parte práctica. Así pues, la verdad estaba ligada al dinero. Casi siempre ocurre cuando la gente cree que está protegiendo a alguien. Había un tono de culpabilidad en sus palabras. ¿Estás diciendo que Evelyn nunca supo que Richard no era su padre porque pensaste que era mejor que no lo supiera? Marianne cerró los ojos por un segundo. Pensé que era mejor para ella. Y pensé que era mejor para mí. Y pensé que era mejor para lo que quedaba de la reputación de esta casa. ¿Y ahora? Ahora empiezo a pensar que tomé la decisión equivocada. La orden luego vino la frase. Marianne se inclinó ligeramente hacia adelante. Caleb, necesito que no le cuentes esto a Evelyn. La miré sin responder. Repitió, más en voz baja, no se lo digas. Es extraño cómo ciertas frases pueden tener más peso que un grito. ¿Me pediste que le ocultara esto? Pregunté. Te pido que esperes. Espera, ¿qué? El momento adecuado. De la manera adecuada. ¿Acaso no es ya un secreto suficiente para toda una vida? Marianne permaneció en silencio. Me levanté y fui a la ventana sin mirarla. Afuera, la nieve caía en capas diagonales, y el mundo entero parecía suspendido. Evelyn me ama, dije finalmente. O al menos cree en mí lo suficiente como para traerme aquí sin imaginar que esto se convertiría en un depósito de secretos. Lo sé. ¿Y quieres que yo sea el único adulto en la sala que también mienta? Marianne bajó la cabeza. Quiero que entiendas que decir esto ahora destruiría mucho más de lo que te imaginas. Me volví hacia ella. Me está pidiendo que sea su cómplice. No. Te pido que tengas paciencia. Estas palabras suenan muy parecidas cuando alguien quiere librarse de la culpa. Me miró fijamente y, por primera vez, vi verdadera ira en su rostro. No contra mí. Contra sí misma. ¿Crees que no lo sé? Dijo Marianne con la voz temblorosa. ¿Crees que no paso las noches pensando en lo que hice? He cargado con este peso durante años. Su ira me desarmó. Porque ahora ya no parecía manipulación. Parecía pánico. La historia completa a partir de ese momento, Marianne me contó lo que había sucedido. Stephen Adler era un viejo amigo de la universidad con quien ella había iniciado una relación sentimental en un momento en que su matrimonio con Richard ya estaba emocionalmente muerto. Hubo una breve y confusa aventura, y una prueba de paternidad informal que nunca se concluyó públicamente porque Richard reaccionó con extrema vehemencia ante la posibilidad de una separación. La solución que Marianne encontró, o aceptó, fue quedarse con Richard y criar a Evelyn como si fuera su hija. Stephen falleció años después, sin saber oficialmente que tenía una hija. Pero antes de morir, había dejado instrucciones para la distribución de un fondo familiar que incluían cláusulas relativas a los herederos directos. Marianne lo sabía. Richard también. Y lo que me reveló aquella noche fue que Richard había pasado años utilizando esa información como herramienta de control. No exponer a Evelyn. Para mantener a Marianne prisionera. ¿Lo sabía? Pregunté.
Tú lo sabías. ¿Y él usó eso en tu contra? Ella asintió. Cada vez que intentaba irme, insinuaba que la verdad se convertiría en un escándalo y que Evelyn acabaría en el centro de todo. Me hizo creer que mantenerla al margen era la única manera de protegerla. ¿Y te lo creíste? Desde hace mucho tiempo, sí. La nieve seguía golpeando contra la ventana. ¿Hasta cuándo? Me miró con una especie de vergüenza mucho más sincera de lo que la mayoría de la gente admite en la vida. Hasta el día de hoy. Peso del pedido, estuve dando vueltas por la habitación un rato. Una parte de mí quería decir que no de inmediato. La otra parte comprendió, con horror, que la historia tenía sentido de la manera más trágica posible. Si Evelyn descubriera que el padre al que amaba no era su padre biológico, podría sufrir una devastación emocional. Si descubriera esto, junto con la existencia de dinero, litigios y años de manipulación, podría dar un vuelco a todo. Pero había algo intolerable en la petición de Marianne. ¿Quieres que lo lleve yo mismo? Solo por ahora. Marianne, por ahora es una palabra flexible en familias como la tuya. Cerró los ojos. Lo sé. Me volví a sentar. Lo que me impactó no fue solo la revelación. Fue el hecho de que eligiera contármelo a mí antes que a su propia hija, como si ahora yo formara parte de un pequeño círculo de guardianes de una verdad que nadie más podía soportar. ¿Por qué yo? Pregunté. Tardó un rato en responder. Porque no eres un cobarde. Eso casi me ofendió, pero en su tono no había ninguna intención de halagarme por cualquier cosa. Fue más bien una observación basada en una vulnerabilidad real. ¿Y si no estoy de acuerdo? Pregunté. Así que me dejas a mí sola para que me encargue de todo esto. No fue justo. Pero era cierto. La segunda noche no dormí bien. La cabina parecía más pequeña después de la conversación. Marianne estaba en su habitación de arriba. Yo me quedé en la sala, luego en la cocina y después volví a la sala. Varias veces cogí mi teléfono móvil para llamar a Evelyn. Yo no llamé. No porque Marianne me hubiera convencido. Pero eso se debía a que aún no podía discernir con claridad qué consecuencias tendría la verdad si salía esa noche. Aquellas horas fueron extrañas porque me encontré pensando menos en la traición y más en la imagen de Evelyn creciendo en una familia construida sobre algo que nadie podía nombrar. Pensé en cuanto de la rigidez de su padre había heredado. En lo que siempre pareció ser un intento de equilibrar el control y la autonomía. ¿Hasta qué punto era eso una herencia de un origen que ella desconocía? Y, por primera vez, mi visión de ella empezó a parecerse menos a la de una mujer complicada y más a la de alguien moldeada por fuerzas que ella misma no comprendía. La tentación de contarlo al tercer día, la tormenta de nieve comenzó a debilitarse. Ya habíamos recibido un aviso de que la carretera podría abrirse a última hora de la tarde, si los tractores conseguían despejar el acceso principal. Marianne permaneció extrañamente tranquila, y yo seguí en guerra con mi propia conciencia. La tensión entre nosotros había cambiado. Ahora nos sentíamos como dos personas atrapadas por una verdad que ya no se podía deshacer, pero que tampoco estaba lista para ser revelada al mundo. ¿Vas a contarlo? Preguntó de repente, mientras preparaba el café. No sé. No pareció sorprendida. Sabía que sería una decisión difícil para ti. Esa es una forma elegante de decir que me están tendiendo una trampa. Sí. Ella levantó la copa con ambas manos. Pero es la trampa en la que he vivido durante 15 años. No me gustó esa respuesta. Porque fue un intento de igualar las condiciones, lo cual, en cierto modo, funcionó. Y eso me irritó aún más. Una conversación sobre Evelyn esa mañana, por primera vez, hice una pregunta que debería haberme resultado obvia antes. ¿Amas a tu hija? Marianne me miró como si le hubiera preguntado algo absurdo. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no dijiste la verdad cuando pudiste? Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. Porque en algún momento empecé a pensar que proteger a Evelyn significaba evitarle preguntas que no podía responder. ¿Y ahora? Ahora creo que también me estaba salvando a mí mismo. Fue la respuesta más sincera que había dado hasta ese momento. ¿De qué? Ser vista como la mujer que permitió todo esto. La miré fijamente. Y por un instante, no vi a la madre de mi novia, ni a la mujer sofisticada y tranquila del comedor, sino a alguien profundamente imperfecta y profundamente humana. ¿Así que quieres que continúe porque tienes miedo de que tu hija te odie? Ella no lo negó. Sí. Y quiere que yo participe en la protección de su imagen. No solo mi imagen. La suya también. La verdad siempre tiene un precio. Yo sé eso. Y me pides que yo elija cuando empieza ese coste. Ella asintió. La decisión de esperar al final de la tarde, la carretera aún no estaba abierta, pero las labores de limpieza estaban progresando.
Podría haber llamado a Evelyn en ese momento. Podría haberlo contado todo. Pero algo dentro de mí todavía no había renunciado a averiguar si existía una forma menos destructiva de hacerlo. No porque pensara que Marianne mereciera una clemencia especial. Pero Evelyn no merecía recibir esa verdad como una explosión surgida de la nada, sin ninguna preparación. Y comencé a darme cuenta de que, a pesar de la manipulación inicial, Marianne no se equivocaba en un punto. Esa información tenía el potencial de destruir no solo una mentira, sino toda la imagen que Evelyn tenía de sí misma. Así que acepté esperar. No por mucho tiempo, pero lo suficiente como para estructurar lo que hay que hacer. ¿Fue una decisión moralmente reprobable? Tal vez. ¿Fue una decisión humana? Ciertamente. Cuando dejamos la cabaña a la mañana siguiente, pudimos marcharnos. El viaje fue lento y arduo. El camino parecía una cicatriz blanca que atravesaba la montaña. Yo conducía mientras Marianne caminaba a mi lado en un silencio casi absoluto. Ninguno de nosotros volvió a mencionar lo que se había dicho en la cabina. Cuando llegamos a la ciudad, cada uno se fue por su lado. Me pidió una sola cosa antes de bajarse del coche. No dejes que se entere por otra persona. Eso era lo mínimo que aún podía aceptar. No voy a prometer nada más allá de eso. Ella asintió. Y se marchó. Una conversación con Evelyn esperé 2 días. Así que llamé a Evelyn y le pedí que nos viéramos. Ella eligió una cafetería en Cambridge. Cuando llegó, se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, ya sentado. No corrí. Les conté todo. La cabana. La ventisca. La petición de su madre. La revelación sobre su paternidad. El pasado de Marianne y Richard. El hecho de que Evelyn pudiera tener una herencia, o al menos una historia, completamente diferente a la que había conocido. Evelyn escuchó en silencio. Muy tranquilo. Demasiado silencio para alguien que no estaba asimilando un cambio sísmico. Cuando terminé, me miró fijamente durante tanto tiempo que empecé a temer haber destruido algo irreparable. «¿Es una broma?», fue lo primero que dijo. «No. ¿Estás seguro de haber entendido correctamente?». «Tengo». «¿Te lo contó mi madre?». Él contó la historia. Se pasó las manos por la cara. Entonces se inclinó hacia adelante. «¿Te pidió que no me lo contaras?». «Él lo pidió». Evelyn cerró los ojos. «Así que ustedes dos ya lo sabían antes que yo». «Me enteré hace unos días». «¿Y aceptaste ocultármelo?». Encima de esa pregunta había todo un mundo. «No sabía cómo decírtelo», respondí. Ella se rió. No era una risa alegre. Nadie sabe cómo decir algo así. Miró por la ventana por un momento. Entonces su voz se hizo más grave. ¿Lo sabía mi padre? ¿Tú lo sabías? ¿Y me dejó vivir como si todo fuera otra cosa? Sí. El silencio fue aún mayor. Entonces su expresión cambió. La sorpresa dio paso a algo más difícil de ver. No es exactamente ira. Algo así como un duelo continuo. Su ruptura. Evelyn no lloró de inmediato. Eso fue lo que más me impactó. Se quedó muy callada. Esa especie de quietud que parece ser el momento en que una persona reorganiza todos los... Muchas de las historias más intensas que recibo, oscuros secretos familiares, escándalos impactantes y relatos crudos de traición, no pueden publicarse abiertamente en este canal debido a las estrictas normas y a la censura de la plataforma. Por eso he creado un paquete exclusivo y privado, alojado fuera de YouTube, que incluye 10 historias totalmente nuevas, explícitas y sin censura. Para acceder a este contenido restringido ahora mismo, antes de que la página deje de estar disponible, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Recuerdos de su vida en nuevos cajones internos. ¿Te das cuenta de lo que esto me provoca?, preguntó. Me lo imagino. No. No te lo puedes imaginar. Las lágrimas comenzaban a asomar, pero ella se mantuvo serena. Mi relación con mi padre era una cosa. Ahora es otra. Mi relación con mi madre era una cosa. Ahora es otra. E incluso mi relación conmigo misma. Ella se detuvo. La voz vaciló por un segundo. Ya ni siquiera sé qué es mío. Esto me afectó más que la revelación en sí. Porque ese era el verdadero meollo de la historia. Sin dinero. Sin herencia. Sin secretos. Identidad. Evelyn. No, dijo. No intentes arreglarlo ahora. Me detuve. Respiró hondo. Necesito comprender quién soy sin la historia que me contaron. Después, a partir de ese momento, todo cambió. Evelyn se enfrentó a Marianne. Se enfrentó al recuerdo de su padre. Se enfrentó a su propia infancia.
Irónicamente, nuestra relación no terminó con esa revelación. Pero nunca volvió a ser igual. Pasamos meses dando vueltas en torno a una verdad que había destruido categorías enteras de seguridad emocional. Evelyn atravesó una especie de crisis personal que no se habría podido evitar aunque se lo hubiera contado de inmediato. Marianne intentó explicarse, luego disculparse y después justificarse. Nada parecía ser suficiente. Richard, el padre legal, ya había fallecido, por lo que no se podía abordar la historia desde su origen más evidente. Todo giraba en torno a los vivos. Y lo único que quedaba era el peso de lo que se había mantenido oculto. La petición que no olvidé nunca olvidé, como me preguntó Marianne, no se lo digas. Esa frase sigue resonando en mí porque encierra algo más profundo que un simple secreto. Encierra el deseo desesperado de controlar el dolor ajeno para evitar la propia ruina. En ese momento, pensé que simplemente quería preservar la paz de su hija. Más tarde comprendí que también quería preservar mi propia imagen, y que ambas cosas estaban tan entrelazadas que era imposible separarlas. Eso no hace que la pregunta sea menos humana. Pero eso dificulta la respuesta. ¿Dónde estoy ahora? Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que esa cabaña no era solo el lugar donde escuché un secreto. Fue el lugar donde una familia entera volvió a reunirse. Marianne sigue viviendo con Evelyn, pero su relación nunca volvió a ser inocente. Evelyn sigue intentando comprender sus propios orígenes complejos. En lo que a mí respecta, me encontré en medio de una historia que no había comenzado y que, por un momento, me convirtió en el guardián involuntario de una verdad demasiado grande para una sola cabaña en la nieve. Todavía me pregunto si debería haberle contado a Evelyn aquel primer día. Quizás debería. Quizás no. Lo cierto es que, en aquella tormenta de nieve, ninguna decisión se tomó sin consecuencias. Simplemente son opciones entre diferentes maneras de hacer daño. Cierre la frase que lo cambió todo no fue "no se lo digas". Eso era todo lo que había detrás de ella. El miedo de Marianne. A culpa. El matrimonio distorsionado. Una mentira que se ha mantenido durante décadas. La identidad de Evelyn se construyó sobre una base que no era la real. Y yo, atrapado entre el deseo de ser honesto y el impulso de no ser el hombre que desata un terremoto en la vida de alguien sin siquiera comprender el mapa de la destrucción. Al final, se lo dije. Pero la frase no se me quitaba de la cabeza. Porque en esa petición privada, en medio de la nieve, descubrí algo que jamás habría imaginado. A veces, el secreto que alguien te ruega que guardes no es el peor secreto de la habitación. Es simplemente el último vestigio de toda una vida de silencio. Y cuando finalmente se rompe el silencio, no solo se rompe una mentira. Destruye a la persona que vivía dentro de ella.